partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, Rochi. Tienes el... Ay, muy buenos días, qué pena. Disculpen. Muy buenos días, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, 16 de marzo del 2024. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompañamos en la conducción del programa Marta Liliana Puentes y Carlos Chacón en lenguas de señas, y quien les habla, Rocío Porras. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedag, @renovacionmac. Buenos días, Martica, ¿cómo estás? Buenos días, Rochi, buenos días, Carlos, buenos días a Sergio, a Jairo, a todas y a todos los docentes que nos acompañan en este momento, a los trabajadores, y bueno, empezando un nuevo día y el inicio a un día de la nueva semana. Rochi. Sí, señora, bueno, muy buenos días a todos también, y bueno, Martica, arrancamos. Claro que sí, además que esta semana hay muchas cosas por hacer, la lucha sigue en pie de lucha, toca apoyar las reformas sociales, nos toca estar pilas a lo que acontece en todo el panorama político, social, económico. Bueno, Rochi, tenemos un excelente invitado, un excelente líder, un gran representante de nosotros los colombianos. Entonces vamos con el encuentro con el movimiento obrero. Okay. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Bueno, muy buenos días. Invitamos entonces a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos entonces por la reforma a la salud a la calle el 9 de abril. Fabio, muy buenos días. Marta Liliana, buenos días. Buenos días, Rocío. Un cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores para todos y todas las maestras que están conectadas a Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación a Encuentros Pedagógicos. Bueno, esta semana tuvimos una buena noticia y una re mala noticia. La buena noticia fue que la Corte Suprema de Justicia eligió por fin fiscal. Eligió a la fiscal, a la doctora Luz Adriana Camargo, que todo parece indicar va a ser una excelente fiscal, dado exactamente los antecedentes que tiene. Una persona verdaderamente independiente, que llega allí por sus méritos, y que evidentemente, pues como antecedente más próximo, acompañó al que hoy es ministro de Defensa, al doctor Iván Velázquez, en un programa que hubo en Guatemala, un programa anticorrupción de parte de la ONU, y estuvieron haciendo también el trabajo que terminaron siendo desafortunadamente expulsados de Guatemala por unas políticas muy de extrema derecha en Guatemala, que no permitieron exactamente que se avanzara en esa política anticorrupción. Pero la noticia re mala que tenemos exactamente que reflejar aquí en esta reunión, en este programa de encuentros pedagógicos, está relacionado exactamente con la ponencia que hunde el proyecto de ley de reforma a la salud. El pasado martes 12 de marzo, pues se presentó dicha ponencia. 9 senadores de 14. Que evidentemente hace presagiar que si no pasa nada de aquí a pasada la Semana Santa,
podría estar hundiéndose la reforma a la salud. No se ha hundido todavía, apenas se está presentando el proyecto por el cual se hunde, pero es muy diciente de que 9 de 14 ya estén aprobando ahí. Yo creo que vale la pena primero decir quiénes son los 9. Son 2 del Partido Centro Democrático, 2 del Partido Conservador, 1 del Partido Liberal, 1 del Partido de la U, la compañera de la ASI, la compañera de Mira y desafortunadamente el Movimiento Colombia Justa y Libres. Es decir, es un cuadro bastante preocupante que muestra evidentemente hasta dónde ha llegado estos acuerdos y estas alianzas de la extrema derecha y el establecimiento neoliberal, al punto tal de que ponen en serio riesgo la reforma. Nosotros seguimos diciendo que la reforma a la salud es absolutamente conveniente y necesaria. El pueblo la ha llamado el modelo actual, el modelo de las EPS, de las corruptas EPS, el modelo de la muerte, el paseo de la muerte, dice el pueblo con este modelo, porque evidentemente lesiona y no los atienden. Y la política es no atender a la población, puesto que con eso se llenan de más plata. Volvamos a repetir siempre que los 92 billones que este año tiene el Estado para la salud son todos dineros públicos. El sector privado lo único que hace es manejarlos. Es decir, manejarlo es una palabra, lo que hace es quedarse con ellos. Y ese modelo tiene que ser modificado. Y por eso la reforma a la salud tiene que aprovecharlo. La reforma a la salud tiene siempre 3 aspectos. Acabar con la intermediación financiera de las EPS corruptas. Acabar con la intermediación laboral para los trabajadores. Y desarrollar una política de promoción y prevención, especialmente con la constitución de los centros de atención primaria en salud. Por eso es que la estamos defendiendo, porque sí atiende. La salud es un derecho fundamental y no un negocio, y eso es lo que quieren hacer las EPS. En ese sentido, entonces, estamos diciendo que es muy preocupante la situación. El gobierno va a tratar de modificar de pronto esa composición de los senadores para que mediante una propuesta alternativa que la está presentando el senador Fabián Díaz, que bueno, tiene los aspectos centrales, pero modifica otras cuestiones de cómo fue aprobada en la Cámara. ¿Qué hay que decir? Es que este proyecto ya tiene 2 debates aprobados, uno en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. Es decir, es unos congresistas que no respetan tampoco las decisiones de su otra Cámara, la Cámara de Representantes, y eso hace ver exactamente con mayor precisión las dificultades que entrañaría de que no pasara nada en el inmediato futuro sobre la posición de estos 9 senadores. De parte del movimiento sindical, del Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, QCGT, CTC y las 2 confederaciones de pensionados, más la Coordinadora Nacional para el Cambio. Y estamos obviamente llamando a las diferentes fuerzas políticas, al pacto histórico, a los sectores de la Alianza Verde que respaldan al gobierno y que respaldan la reforma a salud, que son muchos, a que definitivamente hagamos una confluencia de intereses para salvar la reforma a la salud. Y en ese sentido estamos comprometidos desde ya a convocar una fuerte movilización el próximo 9 de abril. 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, que así se consolidó exactamente cuando estuvo de presidente Juan Manuel Santos y de alcalde en Bogotá Gustavo Petro. Conformaron una alianza para que el 9 de abril se convirtiera en el Día Nacional de las Víctimas. Además, porque tiene una tradición muy importante este día, puesto que se cumple un aniversario más del magnicidio que hizo en aquella oportunidad la extrema derecha contra un dirigente liberal muy importante, muy popular, revolucionario para su época, Jorge Eliezer Gaitán. Y en el marco entonces de esta conmemoración, estamos convocando a todo el pueblo colombiano a que salgamos a la calle, a mostrarle a estos 9 senadores que no pueden seguir de espaldas al país, que esta reforma a la salud es parte integral de la propuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro, por el cual votamos 11,3 millones de colombianos, pero que adicionalmente es producto del estallido social, donde hemos reclamado que el paseo de la muerte no puede seguir siendo el modelo con que nos atiendan aquí en Colombia. Con estas consideraciones, la invitación a través aquí de Encuentros Pedagógicos en el día de hoy es que hagamos todos los esfuerzos para que todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo
nuestros vecinos, todos nuestros familiares y amigos. El próximo 9 de abril nos veamos todos en la calle a lo largo y ancho del país, que todos los maestros y las maestras, de los cuales hay siempre un maestro en cada municipio, salgan ese día, desde ese municipio lejano y apartado, con los trabajadores de la salud, pero adicionalmente con los demás trabajadores del sector público en cada uno de esos municipios, salgamos todos a expresar nuestro respaldo a la reforma a la salud, nuestro rechazo al paseo de la muerte, que es lo que nos quieren imponer desafortunadamente estos nuevos senadores. Apreciados compañeros y compañeras, maestras y maestros, nos vemos el 9 de abril en la calle a defender la reforma a la salud en contra del paseo de la muerte. Muchísimas gracias, Marta Liliana y Rocío, y un saludo a todas las personas que están conectadas en encuentros pedagógicos. Claro que sí, Fabio, a ti muchas gracias por la información y bueno, hacer la invitación, reiterar la invitación de salir a defender esta reforma y las otras reformas sociales que son tan importantes para toda la sociedad colombiana. Bueno, Rochi. Sí, Marta. Invitemos a toda la comunidad educativa, sobre todo, para que salgamos y acompañemos, porque sí es preocupante esta situación en este momento. Sí, sí, y ahora, acuérdate, Rochi, que ahora sí, las EPS son buenas, según los medios de comunicación. Si tú prendes el televisor, la EPS tal, buenísima, todo es muy bueno, pero aún no, siempre se ha visto que los derechos de la salud son vulnerables y los están negando las EPS. Bueno, Rochi, ¿con quién seguimos? Seguimos con Martica, con Encuentro con la Comunidad Educativa. FECODE, MEN, discuten criterios y modifican normativas para enfrentar esta crisis de plantas de personal. Entonces tenemos a varios invitados. Martica, tenemos a Dayana Ramírez, a Miguel Ángel Pardo, a Luis Rico, docente de la SED, y bueno, aquí ya los tenemos en este momento. Sí, Dayana, buenos días. Miguel, bueno, buenos días. Muy Dayana, buenos días para todos y todos. Buenos días. Buenos días también a nuestro compañero Luis Eduardo Rico, buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras. Cordial saludo, gracias por la invitación. Miguel Ángel Pardo también nos está acompañando en este día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, un saludo vital fraternal y pedagógico a ti, Rocío, a Marta Liliana, más conocida como La Primita, y por supuesto a Carlos Chacón, nuestro intérprete en lengua de señas, y bueno, a nuestros compañeros relevos generacionales en liderazgo de Somos Fuerza Educativa y de la ADER, nuestra compañera Dayana Ramírez, para nosotros, integrante del Comité Ejecutivo de la Subdirectiva Bogotá y Cundinamarca, pese a los resultados de última hora, y por supuesto a nuestro compañero Luis Eduardo Rico del CEIT FECODE. Un abrazo y con gusto participar en esta conversa. Bueno, ¿cómo hacemos, Marta Liliana y Rocío? Ustedes son las que yo hago caso como hago en la casa. Entonces, bueno, pues, eso está bien. Pues arranquemos con Luis Eduardo, que está como en la calle, estás como por fuera. No, yo lo que veo es que está como en la ventana, pero me parece bien. Bueno, yo creo que se trata de que en este momento, en desarrollo de los acuerdos FECO de gobierno, hemos planteado unas modificaciones, pues hemos estado atendiendo el tema con anterioridad del tema de plantas de personal, que para nosotros es sustancial en la política educativa pública. Entonces, dicho eso, pues sí, démosle la palabra a los compañeros y yo pues hablaré de algunas cosas de última hora. Hemos hablado con los compañeros de manera previa en unas sesiones de estudio que hemos tenido, pero creo que vale la pena conversar y que desde los puestos de que están los compañeros y compañeras podamos tener las apreciaciones sobre lo de las plantas de personal. Dayana, primero o Lucho, pues ustedes dirán. Yo aquí disqueando la palabra y la palabra le da Rocío y Marta, imagínense. Bueno, pues arranquemos con Luis Eduardo y luego vamos con Dayana. ¿Qué les parece? Listo. Entonces, bueno, reitero mi saludo, agradezco el espacio y resaltamos la importancia de este tipo de espacios de encuentros justamente en los que podemos pensar, reflexionar y proyectar desde el discurso
algunos de los elementos que justamente son los que resultan orientando nuestras prácticas, resultan orientando la forma en la que vemos estos momentos de cambio y estas coyunturas necesarias. Señalar que en cuanto a este asunto de la estabilización de las plantas de personal, me parece a mí, dentro de la multiplicidad de aspectos, creo yo, o quisiera proponer la importancia de pensar tres asuntos. El primero, que sí, evidentemente hay una propuesta de modificación que pretende matizar el impacto negativo que las últimas, o bueno, no solamente las últimas, sino que la tendencia a la reducción de las plantas de personal en perspectiva, o por acción más bien, de una visión neoliberal aplicada justamente a la educación, de manera unidireccional, que pretende cambiar las perspectivas mismas de la educación, hace un énfasis de alguna manera regulatorio a partir de algunos asuntos que tienen que ver con la tendencia a estabilizar por vía de los traslados, por vía de ciertos matices que al menos circunstancialmente pueden llegar a proveer algunos elementos para una relativa estabilidad, o al menos para matizar los efectos negativos de otros factores que de manera mucho más estructural se vienen generando y vienen afectando la presencia de los compañeros y compañeras en la escuela, y pues por supuesto las finalidades mismas de la educación. Yo quisiera en esta primera intervención, y con esto digo, imagino que tendré otra intervención más adelante, pero simplemente como matizar, presentar un elemento como el marco normativo que creo que es importante reflexionar. Tiene que ver con, de alguna manera, parte del origen en el que, o del momento, del lugar mismo desde el que surge este problema, que tiene que ver con el decreto 3020 de 2002, que es el que está en cuestión. Yo quiero allí como presentar, parece que es importante revisar como el espíritu mismo de la normativa, pensar elementos como los que se proponen en términos de los criterios en el artículo 3. Tiene que ver con el asunto de la equidad, que vista así en términos genéricos parece algo la palabra misma pareciera hablar de simetría. El asunto del mejoramiento de la calidad, que ya sabemos las consabidas consecuencias de la concepción neoliberal de este término, y el tercero, que me parece absolutamente cuestionable. El mismo concepto daría para unos diálogos y unos debates muy interesantes, que es el asunto del incremento de la eficiencia. Llamar la atención sobre esto porque me parece a mí, que es justamente este crecimiento de la eficiencia, este crecimiento de concebir la educación misma y los escenarios educativos como centros de reproducción de la tasa de eficiencia, de la tasa de crecimiento de valor, de las relaciones mercantiles, los que de alguna manera han llevado, entre muchas otras consecuencias, a que el asunto de las relaciones o de la presencia de los compañeros y de las compañeras en la escuela se vean afectadas justamente por la disminución de las plantas de personal. A partir de ello, creo que sería importante o interesante cuestionarnos cómo sería un cambio de visión a partir de otros criterios, por ejemplo, como el de la justicia, el de la dignidad de la educación, la cualidad de la educación, y cambiar este incremento de la eficiencia por finalidades culturales de la educación. Otro asunto, y ahí cerraría este primer momento, digo yo, es revisar el asunto planteado en el artículo 4, de los criterios generales para la distribución de las plantas de personal, que me parece que allí hay un elemento muy interesante que tiene que ver con las particularidades de las regiones y de los grupos poblacionales, que es un aspecto que efectivamente en la actualidad no reduce, no acontece. ¿Qué sucedería, preguntémonos, qué sucedería si en verdad la distribución de las plantas de personal
estuvieran relacionadas directamente con las necesidades pedagógicas, con las necesidades educativas y con las necesidades culturales de los contextos. Yo creo que allí está parte del criterio supremo para organizar y visionar este asunto de las plantas de personal. Pero allí otro asunto que sería interesante introducir, que es la presencia del docente como agente activo dentro de las fines y de las finalidades de la educación. Dejar de concebir al docente como un objeto, una cosa dentro de esas relaciones, sino como parte activa, sujeto vivo que da forma y conforma justamente el sentido mismo de la educación, por lo cual hay que garantizar su presencia. Gracias, Luis Eduardo. Vamos a darle la palabra entonces a Dayana Ramírez también, y ahorita seguimos contigo en otro momentico, ¿vale? Dayana. Bueno, muy buenos días para todas, para todos, para todos. Nuevamente reitero mi agradecimiento por poder estar en este espacio, un espacio que hemos consolidado desde la hermandad y desde este ejercicio hermoso que venimos haciendo de reflexión y sobre la educación pública y la importancia de ella con nuestro equipo de renovación magisterial. Un equipo, pues obviamente que junto con Somos Fuerza Educativa, pues ha logrado avanzar en estos debates, ¿no? Y son debates muy interesantes y aprovecho para saludar a Lucho y a Miguel. Y es porque, o sea, Luchito hablaba de algo y es una palabra que todo el tiempo nos están hoy en día refregando, que es la palabra eficiencia. Sí, la eficiencia hoy en día es el centro de absolutamente todos los elementos, los proyectos, las leyes, las normas, todo lo que quiere regular la educación y todos los servicios y los derechos fundamentales quieren ser regulados a través de la palabra eficiencia. Y entonces, cuando nosotros damos el debate sobre, bueno, ¿por qué? ¿Cómo logramos estabilizar esas plantas de personal? ¿Cómo lograr dar ese debate y cuáles son los argumentos que tenemos? Yo voy a retomarlo desde ese contexto social, ¿cierto? De qué pasa en lo social. O sea, tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo en este momento de la historia que implica que las escuelas tengan una modificación de parámetros. Y uno de los elementos tiene que ver con que efectivamente nuestro país y en el mundo en general se está sufriendo o se está viviendo una disminución de la natalidad, ¿cierto? Una disminución de la natalidad que es importante tenerla en cuenta porque eso también hace que exista una disminución en la población a futuro. Pero además de eso, hoy en día comprendemos la movilidad social de manera distinta. Hoy los padres de familia consideran que tener mejor posición a nivel social está asociado directamente con el hecho de poder llevar a sus hijos a la educación privada, ¿cierto? Entonces, como yo tengo mayor capacidad adquisitiva, llevo a mis hijos a educación privada y eso me da movilidad a nivel social y me da como más reconocimiento. No importa el tipo de educación que le estén brindando a su hijo, no importa nada de eso, sino lo importante es que usted está pagando para generar eso, ¿no? O sea, hace parte, digamos, de ese ejercicio que tenemos a nivel del sistema, ¿no? Como nos ha inculcado el sistema todo el proceso de formación. Tenemos otro elemento que está asociado hacia la movilidad, pero en términos de recuperación y de cambio en lo que ha sucedido, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos que gracias a la recuperación y a la renovación a la recuperación de las tierras, muchas personas han regresado nuevamente a sus territorios, nuevamente están volviendo a sus territorios y eso hace que los cascos urbanos pues pierdan mucha de la población que tenían anteriormente. Y además yo le sumaría un elemento muy importante que tiene que ver a esas necesidades socioemocionales, ¿sí? Hoy en día un joven requiere unos elementos y unos procesos de organización dentro de la escuela, dentro del aula, muy diferentes a las que se requerían antes. Antes la educación era mucho más, digamos, masificada, ¿cierto? Con la implementación de unos modelos mucho más tradicionales, pero en este momento los mismos jóvenes requieren de una educación
que se centra en otro tipo de necesidades, se centra en esas necesidades socioemocionales que están vinculadas inclusive a todo lo que tiene que ver con la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también a ese proceso de socialización de los jóvenes que hoy es distinto, pero también a esas formas de aprendizaje que se basan en lo simbólico, pero también en una necesidad de ser un poco más personalizada y requerir de unos salones y demás que sean menos amplios y menos digamos que sean como más centrados en lo que realmente se requiere. Pero además, hoy en día sabemos que los jóvenes exigen que se entienda el para qué y el por qué de los aprendizajes. Y en ese sentido tienen que responder a unas necesidades del contexto en el que se encuentran, ¿cierto? Entonces deben ser contextualizadas. Cuando nosotros miramos todo esto desde esta mirada tan amplia y de estos elementos tan amplios, pues es importante decir, oiga, la única manera de lograr abordar todos estos elementos que se plantean a nivel social y a nivel cultural están asociados a dos elementos principales. Uno, la necesidad de revisar y reducir todo lo que tiene que ver con los parámetros, ¿cierto? Los parámetros en las aulas de clase, los parámetros asociados incluso a las normas técnicas asociadas a los espacios de trabajo, pero segundo también a esa necesidad de implementar proyectos, ¿cierto? Que permitan y que redunden no solamente en esa respuesta a las necesidades que están planteando los mismos jóvenes hoy en día, sino que también respondan a las necesidades que se han presentado, por ejemplo, como producto de todo este proceso histórico que vivimos del COVID, ¿cierto? Que nos generó un retraso a nivel de lectura, a nivel de matemática, a nivel de escritura, y cómo volvemos a retomar esos elementos. Yo creo que ese sería, dice Luchito, esa sería mi reflexión inicial a partir de estos elementos socioculturales para tenerlos como en cuenta en el debate, en la discusión que venimos dando. Gracias, Dayana. Vamos entonces con Miguel. A ver, Miguel. Bueno, yo creo que los compañeros y compañeras, con la frescura de los años, han expresado lo que ha pasado y lo que está pasando y unas alternativas. Y creo que el primer asunto que hay que señalar es que es la diferencia, como establece y plantea Lucho, entre la política educativa pública neoliberal y la propuesta que impulsa la Federación, el movimiento pedagógico. Y para esa política neoliberal puede haber una educación de calidad sobre la base de que no haya dignificación de la labor pedagógica ni para niños, ni para niñas, ni para jóvenes, ni para maestros, maestras y demás trabajadores de la educación. Es decir, ese es el primer asunto y nosotros señalamos es que la dignificación de la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa es absolutamente necesaria y además es un derecho humano y fundamental para poder desarrollar en mejores condiciones lo que es el objeto de la escuela, que es la apropiación y la generación de nuevo conocimiento. Entonces, digamos, es un primer criterio que nosotros tenemos que tener. En segundo lugar, que pues la escuela de hoy, como lo ha expresado muy bien claramente Dayana, esta es otra escuela. Y entonces estamos en un rezago que nos impuso, un rezago adicional, porque ya para el 2001 estábamos en rezago, pero un rezago adicional con el acto legislativo 01 del 2001, que impone lo que se llama pues el eventicismo que haya señalado Dayana y que tiene unos efectos y unas concreciones en materia de reducir la planta de personal, teniendo unos efectos desastrosos y de agresividad y atentado contra los niños, niñas y jóvenes, además de la sobrecarga laboral de los maestros y maestras. Por ejemplo, y siempre insistiré, un efecto es nada menos ni nada más que los niños y niñas de Colombia no tienen derecho a los maestros de todas las áreas en preescolar y primaria. Es decir, siglo XXI, el maestro de aula o la maestra de aula normal generalmente le toca matemáticas, etcétera, solo titulares de curso. Y en ese sentido,
se impone por un problema fiscal que no haya derecho a 3 grados de preescolar y que en preescolar y primaria no haya derechos a los maestros de educación física, artística, tecnología, segunda lengua, etcétera. Y eso implica que los proyectos de vida de la muchachada pues empiecen se entraben, porque usted cómo hace, no porque las maestras no sean muy preparadas, las de primaria, al contrario, me quito el sombrero, siempre me quitaré el sombrero. El tema es que tenemos entonces un rezago en la cual se pierden 8 años del desarrollo cerebral, ¿sí? Más importante, 3 que están deberían estar en preescolar y 5 en primaria, en la cual no se fortalecen sus cualidades en lo que le interesa y le inclina y lo que configura lo que va a ser su proyecto de vida de los niños y niñas. Entonces, mire el efecto. Un maestro titular de clase, solo un maestro, el titular de clase preescolar y primaria, que adicionalmente implica que el maestro de primaria y preescolar no tenga un momento de respiro, o sea, un tiempo aunque sea de no clase para cambiar de función. Es decir, una cosa casi propia de la esclavitud. Y entonces uno no puede plantearse un asunto de esta naturaleza. Entonces, estábamos ya rezagados en el 2001 y con esta imposición nos habremos regresado. Entonces, yo siempre insistiré, ¿cómo exigen que estemos buenos en matemáticas si hace muchos años, más de 40 años, se dijo que hay una relación entre la educación musical y la aptitud matemática? Pero entonces vamos a enfocar eso en matemática y no en educación artística. Entonces, la escuela es diferente y entonces asumir el tema de plantas hoy, para esa escuela diferente, parto, pues no lo voy a desarrollar, uno de los contextos que ha planteado Dayana. Aquí tenemos unos contextos demográficos, tenemos unos contextos de orden público, por decirlo más decentemente, pero de violencia. Los contextos rurales son absolutamente diferentes, incluso rurales más dispersos. Yo no hablo de la Colombia profunda porque me parece que es un eufemismo para ocultar la Colombia abandonada, ¿sí? Ahora yo veo hasta incluso a nuestros parlamentarios del pacto hablando de Colombia profunda. Eso suena hermosísimo, ¿no? No, eso es maquillar lo que ha sido el abandono a más de la mitad del territorio patrio. Y entonces son contextos, las normas técnicas de construcción, ¿sí? Y todo esto que era lo normal, ahora usted tendrá que tener los contextos como el advenimiento y el reto para enfrentar la inteligencia artificial en materia educativa. Es decir, el tema de plantas es un tema de plantas que tiene que enfrentar la escuela. Y por lo menos hay, además de los contextos, algunas cosas recientes. Un confinamiento que tuvo unos estragos en los aprendizajes. 1.5 en rezagos de aprendizaje, dice la UNESCO, para América Latina y el Caribe. Y entonces entramos a la escuela como si no hubiera pasado nada, sin reforzar plantas de personas. Al contrario, que sobran maestros. Tenemos 400,000 chicos en deserción del 2022 al 2023. Eso es una cosa. Y nos dicen que sobran maestros, pero por lo menos desde hace 1 año y medio los datos eran de que los chicos en edad escolar, por fuera de la escuela, entre preescolar y media, es de 2.100.000. Sin contar Dayana y Lucho y los demás compañeros, los de preescolar de 3 años y 4 años, porque no están allí contados, y sin contar la población de inclusión de niños, niñas y jóvenes que debería estar bajo la educación formal y de adultos, por supuesto. Entonces, digamos, es otra escuela y entonces uno se ve en las reuniones en ministerio más o menos con que estos criterios es como si uno hablara de un mundo paralelo, ¿no? Y allá un mundo de Narnia, ¿cómo es que se llama eso? En la cual le dicen, mire, no, pero es que aquí el maestro coincide con aquello. Es decir, este pedacito de 1.36, la pierna del maestro, la podemos trasladar numéricamente a la zona rural. Y entonces cuadran las cuentas. Pues sí, así sí cuadran las cuentas. Pero ahí hay otro elemento que me parece clave, es resaltar dentro de esos criterios el criterio de idoneidad. Que no es criterio, es principio, quiere ser Tolucho. Es decir, uno no lo pueden decir que para que cuadre el 1.36, entonces el profesor de sociales, pues coge unas horas de matemáticas. Hágame el favor, la irresponsabilidad adicionalmente, si a mí de historia me ponen a enseñar matemáticas. Entonces, digamos, pero es un atentado pues contra la idoneidad, y creo que esos son asuntos y variables que hay que tener en cuenta. Dejo ahí porque entonces lo que implica es una propuesta
que de nueva organización de plantas que priorice como criterio los criterios pedagógicos y los criterios de dignificación. Y en el segundo momento, si es que lo tenemos, porque ya veo que Marta Liliana prendió la pantalla, entonces es qué tareas estamos haciendo en este momento frente a la texto del 1850, texto de reforma del 3020 y otro del 1421 y otros asuntos que quisiera, si tuviéramos algún minuto después para poder dar la segunda ronda. Bueno, pues sí, estamos como cortos de tiempo, entonces agradecemos a Dayana Ramírez, a Luis Rico y a Miguel Ángel Pardo por acompañarnos en este espacio de encuentros con la comunidad. Pues ya tenemos que pasar a otro espacio, pero sí vamos a darle relevancia un poquito más a este tema en otro espacio. Ya los estaremos invitando nuevamente. Muchísimas gracias. Pero un minuto de cierre para cada uno, nos comprometemos. Exactamente. Muchísimas gracias por este espacio y por darnos un... ¿Señor? Danos un minuto de cierre y nos comprometemos a que sea un minuto de cierre. Listo, bueno, entonces un minuto de cierre cada uno y listo. Muchísimas gracias, dale. Dale, Lucho. Bueno, listo, voy yo, gracias. Esto se puso bueno y ya se acabó. Pero fíjense, esto creo yo, al menos como mínimo, qué bonito sería, nos invitaría a organizar un foro para poder organizar sobre esto y reflexionar ampliamente sobre esas cosas. 3 elementos, solo para mencionar. El primero, con respecto a lo que dice Miguel y en sustento a lo que dice Dayana, esto nos lleva indudablemente a pensar nuestras concepciones de ciencia y el lugar de la educación pública preescolar, básica y media con relación a la ciencia. La escuela no puede seguir siendo en el estatuto y en la organización institucional del Estado un espacio simplemente para reproducir cosas. Aquí también se hace ciencia y se piensa, se fabrica conocimiento y a eso hay que apostarle. Segundo, tenemos que imaginarnos otros horizontes, construir la escuela desde otros horizontes y crear la pedagogía desde otros horizontes. Y tercero, en los acuerdos FECODEMEN hay un elemento de una potencia indiscutible, que es la reforma curricular. Correcto. Hay que apostarle a eso, compañeros, porque allí está un escenario para una transformación no de mediano ni corto plazo, sino de largo aliento y con propuesta de país. Serían esos los elementos. Gracias. Dayana. Bueno, va a tratar de ser lo más rápida en esto, pero quiero decirle, ser sindicalistas y ser maestros nos deja mejor dicho, un compromiso inmenso, porque no estamos solamente hablando de la defensa de la educación pública desde el presupuesto y demás, sino desde todas las reflexiones pedagógicas que debemos hacer de manera permanente. La reflexión pedagógica debe hacer parte de nuestro discurso sindical, debe estar interiorizado en nuestro ejercicio sindical, pero además de eso nos tiene que llevar a transformaciones profundas en la política pública, como ya lo dijo mi compañero Lucho, en todo lo relacionado con la reforma curricular, ¿cierto? Y también en esa defensa de la reforma al sistema general de participaciones. Bueno, varias cosas. Primero, próximo 21 de marzo, nuevamente nos encontramos a discutir el texto de reforma al 1850. 10 de abril, el texto de reforma al 3020 y también una circular que nos permita estabilizar las plantas mientras se discuten los decretos, o si no, pues no va a haber forma de detener estas arbitrariedades que están ocurriendo en todo el territorio nacional. Tercer asunto, hemos exigido un listado al gobierno para que nos entregue cómo está el concurso, cómo destrabar el concurso. En segundo lugar, cómo están las listas de elegibles superables en todo el país, superadas, y por supuesto la exigencia de que todas las entidades territoriales tengan las listas de retén social para priorizar a los maestros y maestras provisionales, y pues entra también en discusión el decreto 1421. Entonces creo que ahí están las tareas, porque estamos cómo volver esta discusión de política educativa en modificación de normas. Ahí ese es el reto de siempre. Tan.
Sí, Miguel, Muchísimas gracias. Dayana, Luis y Rochi, bueno, muy importante resaltar porque estamos hablando entonces de los programas curriculares y también estamos incluyendo lo que hoy día se debe denominar la didáctica, que es el cómo, el para qué, ¿cierto? Y contextualizado en lo que estamos nosotros viviendo. Y estaban hablando de un tema muy importante, que son los perfiles que deben de tener los docentes en primaria, por ejemplo, en el caso de ciencias, que se manejan temas tan complejos, ¿cierto? En donde debe estar una persona profesional en este sentido. Bueno, damos muchas gracias. Quería saludarlos desde acá. Muy importante tema, muy relevante para toda la comunidad educativa, no solamente para nosotros los docentes, porque a veces pensamos que es para nosotros. No, esto también es para los docentes, estudiantes, para toda la comunidad educativa. Muchas gracias y bueno, esperamos volver a tener una conversación tan amena. Segundo round la próxima semana, yo les propongo. Mucha tela por cortar. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados y Martica. ¿Con qué continuamos? Gracias. Bueno, feliz fin de semana. Hasta luego. Bueno, seguimos con Encuentro con el Rincón de Apolonia. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, vamos a hablar acerca de... En un momentico lo cambian y uno queda... Rochi, vamos entonces a hablar acerca de un tema muy relevante de nosotras las mujeres, la endometriosis, un factor que incide en la calidad de vida de las mujeres y que requiere de acciones gubernamentales. Invitamos a Sonia Liliana Viva Piñeros, docente de la SED, presidenta de la Comisión de la Historia, integrante del colectivo Malú. ¿Sonia está? Un saludo desde el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. El pasado 14 de marzo fue el Día Mundial de la Endometriosis, fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud para evidenciar las implicaciones de esta enfermedad en las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el mundo. La endometriosis hace referencia al crecimiento de un tejido en la parte exterior del útero que puede provocar serios dolores en la pelvis y aumentar las dificultades en caso de presentarse un embarazo. Puede aparecer a partir de la primera menstruación y permanecer a lo largo de toda la vida hasta la época de la menopausia. No se sabe cuáles son las causas de esta enfermedad ni cómo prevenirla. Aunque no hay un tratamiento para curarla, algunos medicamentos alivian los síntomas. A veces, incluso es necesario realizar una intervención quirúrgica. La endometriosis tiene importantes repercusiones sociales, económicas y de salud pública para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Puede disminuir la calidad de vida por el dolor intenso, la fatiga, la depresión, la ansiedad y la infertilidad en caso de querer buscar un embarazo. En ocasiones, el dolor es tan debilitante que impide desarrollar las actividades cotidianas como trabajar o asistir al lugar donde se estudia. El dolor durante las relaciones sexuales debido a la endometriosis afecta también la salud sexual de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y también de sus parejas. En muchos países, la población en general y la mayoría de profesionales en la salud no comprende que sufrir un dolor pélvico angustiante y que altera la vida no es normal, lo que conlleva a una normalización y a una estigmatización de los síntomas y a un atraso significativo en el diagnóstico. A causa de la demora en ese diagnóstico, a menudo no se ofrece un acceso rápido a los tratamientos disponibles o no se practican las intervenciones quirúrgicas a las que haya necesidad. En los países de ingresos bajos o medianos, la población tiene muy poco acceso a estos servicios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres o personas con capacidad de gestar en plena edad reproductiva en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de cerca del 10% de este grupo poblacional.
Para el caso particular de Colombia, por medio de la Ley 2338 del 2023, se logró que se establecieran lineamientos para la política pública en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis, con lo cual se reconocen las implicaciones de esta enfermedad, que constituye otro factor que sin duda relega a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar del pleno desarrollo de su vida. Tener esta ley es importante, pero avanzar en la plena comprensión de las implicaciones de la endometriosis todavía es una tarea pendiente. Este rincón no puede despedirse sin unirse al rechazo y a la denuncia por los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Una vez más, nada más para el caso de Bogotá, la acción de la fuerza pública mostró todo su lado machista y misógino, propio de un gobierno local que no tiene ninguna resonancia con las apuestas del gobierno nacional. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Bueno, Sonia, muchas gracias. Rochi, qué aspecto tan relevante. Te cuento una cosa, que aquí nosotras las mujeres en salud estamos limitadas en cuanto a la reproducción como mujeres. Una mujer que quiere ser madre, que debe tener todo el derecho, se le está negando esa oportunidad porque los tratamientos son demasiado caros. Entonces es un llamado que hacemos también desde las mujeres y como decía la Polita, pues entra en juego para que estos tratamientos sean obligatorios, Rochi. Sobre todo para aquellas mujeres que desean ser mujeres y tienen dificultades en la fertilidad. Eso es cierto, Martica. Esto es muy importante para todas las mujeres y de verdad me parece importante la nota de la Polita porque sí necesitamos mucho en nuestros centros de salud y que tengamos, obviamente, sobre todo en esta parte de la fertilidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a la Polita. Y bueno, y ahora vamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Vamos con Edilma Marlene Suárez. Edilma. Sí, Rochi, sí. Entonces, mira, vamos primero con Edilma Marlene Suárez y después ingresa Miguel Ángel Pardo. Ok, listo. Ella es la Edilma Marlene Suárez, es la exdirectora de Talento Humano del Ministerio de Salud. Entonces vamos con Edilma en este momento. Bueno, muy buenos días. Estamos hoy con Edilma Marlene Suárez. Ella hoy nos va a hablar sobre todos los procesos que ha vivido el proceso de lo que es la reforma a la salud. Entonces, Edilma, queremos saber cuáles han sido como esa especie de aciertos, lo que más le sirve a los trabajadores y trabajadoras frente a esta reforma, que es lo más importante que tienen estas reformas a la salud de los colombianos. Bien, buenos días, Jairo. Un cordial saludo a la audiencia, a todas las personas que nos acompañan en este momento. Sabemos que estamos en un momento crítico de la reforma a la salud. La reforma a la salud que ha propuesto el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, lo que busca es pasar de un sistema de aseguramiento en salud, o como se llama, un sistema general de seguridad social en salud, que el objetivo que ha tenido es la rentabilidad financiera. Vemos lo que ha pasado con Saludcop, con Medimás, todo se ha centrado en temas de equilibrio financiero, de rentabilidad financiera para las EPS. Si revisamos cuando la revista Semana era otra, a finales de los 90, comienzos del 2000, cada vez que la revista Semana hacía una publicación sobre las empresas más rentables en el país, siempre estaban las EPS como las empresas más rentables. Lo que propone el presidente Gustavo Petro es pasar de un sistema centrado en el interés financiero a un sistema llamado un sistema de aseguramiento social, donde el derecho a la salud sea la prioridad. O sea, eso es lo que está en juego. Y eso implica que debe darse el giro directo o básicamente que el Estado
debe administrar los recursos, porque los recursos que llegan para financiar el sistema de salud vienen de las cotizaciones de los trabajadores y también de recursos generales de la nación. Cuando estos recursos se les entrega a las EPS, bajo lo que se denomina el velo corporativo, ellos hacen un manejo privado de esos recursos, que son recursos públicos, y durante 3 décadas no se ha sabido qué ha ocurrido con esos dineros. Cuando se destapa todo el tema de Salucop, ¿qué ocurrió con los recursos que administraba Salucop? ¿Qué pasó con los trabajadores que estaban contratados por empresas cooperativas de trabajo que eran de Salucop, que se declararon en insolvencia y que dejaron de pagar salarios a los trabajadores? Es decir, cada vez que se cierra una EPS, los trabajadores quedan sin que se les reconozcan sus salarios y sus prestaciones sociales. Y eso ha venido ocurriendo de manera sistemática durante estos 30 años y podemos decir que se ha presentado una complicidad entre los entes de control, porque la Procuraduría no ha sancionado a la primera empresa social del Estado por no pagar los salarios o por contratar de forma ilegal a través de cooperativas de trabajo, a través de los mal llamados sindicatos o contratos sindicales, y la Procuraduría, no ha hecho la primera sanción a ninguna empresa por violar la ley. Entonces, lo que hemos visto durante 30 años es que ha habido unos acuerdos por debajo de la mesa entre ministros, exministros de salud, Alejandro Gaviria, Diego Palacios, Fernando Ruiz. Ha habido un acuerdo por debajo de la mesa entre ellos, entre los anteriores superintendentes nacionales de salud, los procuradores y también Contraloría, en fin, y no se ha hecho nada, primero por garantizar el derecho a la salud y segundo por garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector salud en Colombia. Otro tema que está en juego es que las EPS dicen que con la reforma ahora, ¿quién va a hacer la gestión social del riesgo? Y hay que explicar que ese concepto de gestión social del riesgo viene del lenguaje de la economía de la salud, del mercado del aseguramiento, y entonces ya no se habla de enfermedades, sino que se habla de siniestros, y todo es un lenguaje económico porque finalmente lo que se busca es una rentabilidad económica. Antes nosotros hablábamos de hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero ahora se habla de la gestión social del riesgo. Y de acuerdo a informes del Banco Interamericano de Desarrollo, un informe publicado en septiembre del año pasado, debido a, por ejemplo, a que no se hacen acciones de prevención de la enfermedad, a que no hay un abordaje oportuno en consultas externas, lo que se ha encontrado es que el 17% del gasto en hospitalizaciones se ha generado por temas que pudieron solucionarse con atención primaria o con una consulta externa a tiempo. Y eso le ha costado al bolsillo de los colombianos 1.7 billones de pesos, ¿no? Conclusión, las EPS no están haciendo gestión social del riesgo, no la están haciendo. Lo otro es que cuando se crea la Ley 100, las EPS se llaman empresas promotoras de salud, pero luego se dieron cuenta que realmente no hacían promoción de la salud y cambiaron esa denominación, que pues sigue manteniéndose. Aparece la otra denominación, que es empresas administradoras de planes de beneficios, pero no se dice en ninguna parte que sean aseguradoras, porque quien asegura es el Estado con recursos del presupuesto general de la nación. ¿Qué ha ocurrido? Que quienes han estado al frente tomando las decisiones, estos exministros de salud que hoy pasan una carta pidiéndole a la Comisión Séptima del Senado de la República que hunda la reforma, ellos decidieron que las empresas no cotizaran lo que les correspondía por afiliación a los trabajadores, y ese dinero que no entra por la responsabilidad de los empresarios tiene que entrar a través del pago de los impuestos de todos los colombianos.
entra entonces por recursos generales de la nación, y pese a que cuando se crean estos dos regímenes, el contributivo para quienes tenían capacidad de pago y el subsidiado para quienes no tenían capacidad de pago, en este momento con los recursos que se financia el régimen subsidiado, también se financia el régimen contributivo, porque el monto de recursos que se recibe por afiliación no alcanza para cubrir la unidad de pago capitacional para los servicios de quienes estamos en el régimen contributivo. Esto y todo lo que hicieron también los exministros de flexibilizar las normas para aprobar que las EPS funcionaran sin contar con los recursos económicos necesarios, pues ha llevado a que se tenga esta crisis financiera que tiene actualmente el sistema de salud. O sea, esto jamás ha sido inducido ni por el ministro, ni inducido por el presidente de la República, de ninguna manera. Este es un problema que viene de tiempo atrás. Recuerden ustedes que en el 2010-2011 Álvaro Uribe Vélez quiso sacar los decretos de emergencia social porque el sistema ya tenía problemas económicos muy complejos, y en particular la red hospitalaria pública. O sea, aquí no se puede decir que el sistema no ha tenido problemas económicos, que es la primera vez y que se está induciendo, porque aquí lo que encontramos es una serie de manipulaciones de la información, de mentiras por parte de los partidos de la oposición. Y lo otro es que el sistema de salud maneja para este año cerca de 90 billones de pesos. Yo no sé si quienes nos escuchan se alcanzan a imaginar los ceros y lo que implica 90 billones de pesos, y que realmente el punto de discusión de la reforma es que las empresas administradoras de planes de beneficios o EPS no quieren dejar la administración privada de 90 billones de pesos, pese a lo que ha venido ocurriendo con estos recursos públicos, y que esta plata ha alcanzado, desde que se radicó la reforma, para pagar prensa, radio, televisión, youtubers, no sabemos cuántos, además ya sabemos más bien, porque ya en los medios están diciendo cuáles son los senadores que están impedidos para votar a favor o en contra de la reforma, porque sus campañas, que además son de la oposición, estuvieron financiadas por estas empresas administradoras de planes de beneficios o EPS. Incluso nosotros no sabemos cuántos presidentes de la República han puesto las empresas administradoras de planes de beneficios con todo el dinero que se maneja y el tema de la puerta giratoria. No en vano, Fernando Ruiz es viceministro, luego llega a ser ministro, pues hace parte de todos los negocios de Sarmiento Angulo. Entonces, es la puerta giratoria de yo entro al gobierno, creo normas que beneficien a los privados, y cuando termino mi función pública vuelvo y regreso con mejores condiciones al sector público. Lo que vemos en este momento, el país ya lo había vivido en la década de los 40, cuando la Tropical Oil Company tenía el pozo petrolero que tiene actualmente Ecopetrol, y la Tropical puso un presidente que extendió por un mayor tiempo la posesión o el dominio del pozo petrolero para que no se le entregara el pozo petrolero al país y el país pudiera empezar la exploración oportuna de este petróleo, que fue lo que ocurrió con la Tropical Oil Company. Ustedes pueden buscarlo en internet, y lo que estamos viendo en este momento es un poder de estas empresas que se asimila, buscan tener un poder mayor que el poder del presidente de la República, y que no sabemos cuánta plata de los recursos públicos están moviendo las decisiones de los senadores, porque los senadores no han querido entender todo lo que se ha venido discutiendo desde hace un año con la reforma de la salud. La ley 100 jamás fue o tuvo siquiera algo de discusión del nivel de discusión que ha tenido la reforma actual. Entonces lo que vemos es un claro interés de unos grupos económicos que manejan 90 billones de pesos, que es posible que hayan puesto varios presidentes porque financian las campañas. Valdría la pena averiguar cuáles son las campañas presidenciales que han sido financiadas con recursos de estas EPS, y lo que vemos es que ellos buscan ser allí un poder mayor que el poder presidencial. No en vano, además, y creo que muy oportuno,
han sido las declaraciones del señor presidente de la República, donde ha dicho que si no se aprueban las reformas que además el país necesita, que están plenamente argumentadas, pues se tendría que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y es que a la población no nos queda de otra. No nos queda de otra más que apoyar esa Asamblea Nacional Constituyente, porque no puede ser que durante 30 años los grupos económicos que históricamente se han beneficiado y han mantenido la pobreza del país quieran imponerse, seguirse imponiendo estas élites que vemos representadas en los partidos de oposición. Y el mejor ejemplo también es cómo, pese a que los representantes de oposición en la Cámara de Representantes, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, hablan de que hay que dignificar el trabajo de los trabajadores del sector salud, hundieron el artículo que le daba facultades extraordinarias al señor presidente de la República y dejaron el artículo que decía que se podía expedir el régimen laboral especial, pero que sin las facultades extraordinarias del presidente de la República, eso es un saludo a la bandera y no sirve para nada. Conclusión, hundieron la posibilidad que tenían los trabajadores de que se les dignificara de manera rápida. O sea que aquí vemos es un discurso de la oposición, un engaño de la oposición a través de todos los medios de comunicación para seguir manteniendo sus beneficios con los recursos públicos de todos los colombianos, Jairo. Eso es lo que está en discusión en este momento. Vilma, pues usted nos ha dado un panorama gigante de lo que es la corrupción en la salud y qué es lo que están defendiendo todos estos señores que usted acaba de nombrar allí, desde presidentes, senadores, ministros. Hay todo una entuerta, hay todo un tejido de corrupción que se está destapando, y ahí sí es cuando uno empieza a entender por qué estos señores del Senado, del Centro Democrático, del Cambio Radical, de todo esto que acabas de nombrar, se oponen al cambio. Es la explicación más elocuente y más directa que se ha hecho. Esperamos que nosotros los maestros, el magisterio colombiano, tome conciencia de esto que está pasando en la salud, de por qué en el Senado no han aprobado las reformas a la salud. Pues frente a esto tenemos que tomar una posición. Esperamos que tanto FECODE y aquí en Bogotá la ADE, pues vamos a tomar una posición seguramente frente a esto para respaldar las reformas del cambio y empezar a trabajar para que estos cambios se den, y el respaldo al presidente Gustavo Petro. No queda más, Marlene Suárez, que seguirla invitando acá para que nos siga aclarando este panorama, e invitarlos para el 9 de abril la movilización que tendremos frente a estos respectos, ¿no? Sí, y además contarles que esta semana se va a tener una audiencia pública en el Congreso de la República. Todos ustedes se pueden inscribir, la audiencia pública el lunes 18 de marzo. Yo te voy a enviar la información para que se pueda compartir, se puedan inscribir y puedan ir allá a defender y a respaldar el trabajo que está haciendo el presidente de la República, porque si no, vamos a seguir en manos de las élites de este país y nunca vamos a poder superar los problemas de pobreza, inequidad y vulneración que vive la población colombiana, Jairo. Gracias, Eisma, sí, esperamos eso y aquí lo publicaremos en el programa para que todos asistan a este evento. Eilma, agradecerle su información y esperamos, porque creo que esto va a ser un tema que no va a quedarse acá, sino va a ser a largo plazo para seguirlo discutiendo y seguirlo defendiendo. Eilma, muchas gracias por su encuentro con nosotros aquí en Renovación Magisterial, Encuentros Pedagógicos. Gracias, Jairo. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias a Edilma Marlene Suárez, y ahora tenemos para complementar a Miguel Ángel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión Política Educativa y secretario de prensa. Miguel, otra vez, muy buenos días. Bueno, me dicen que tenemos muy poco tiempo, me han sacado la bandera para mirar el tema ya relacionado y comparativamente con el tema del ajuste del modelo de salud. Entonces lanzo telegramas, como se dice. En primer lugar, el próximo martes la Junta Nacional de FECODE se reunirá para abordar el tema sustancialmente del ajuste del modelo de salud, la propuesta del gobierno que en general ha sido aceptada por parte del Ejecutivo, y se requieren algunas complementaciones, y que es lo que vamos a definir el próximo martes, y entra un periodo muy complicado que es el tiempo tan reducido para poner en operación el ajuste al modelo a partir del 1 de mayo.
como dice Leonardo, nuestro compañero de Ocaña, Santander, que realmente es de Aguachica, pero de Aguachica, César, pero nos toca hacer una pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué se hizo aquí lo que se hizo por parte del presidente Petro de suspender la licitación que venía, ¿sí? Y por supuesto aprovechar una prórroga para hacer ajustes al modelo? Lo que se requiere en línea gruesa, lo hemos reiterado, es iniciar un proceso en firme de reversa de la intermediación. Y esa intermediación inicia con un procedimiento que es para nosotros vital, y es que no se sigan contratando con uniones temporales que no tienen cómo realmente atender y no tienen las especialidades que dicen tener, sino que tienen que subcontratar. Entonces, en esta ocasión ya no estamos obligados, nos quitamos eso de que usted tenía que ir a contratar con una unión temporal, ¿sí? Sobre cáncer, y no tenía especialidad en cáncer. Entonces necesitábamos pasar a una contratación que permita que se contrate directamente con la entidad que realmente es especializada en eso. Eso es lo importante. Y eso implica una reducción de la intermediación y que los recursos pasen directamente a favorecer la mejor atención y oportuna de los maestros y sus familias, pero además mejora el criterio de oportunidad. Rocío y Marta Liliana que es veedora sabe, y Rocío, que lo va a hacer pronto, sabe que el tema es muy sencillo. Mientras hay una unión temporal, además se afecta el criterio de oportunidad, porque tú tienes que llevar dizque la orden para que la transcriban y luego llevarla a la IPS central para que después le consigan la cita con la Liga contra el cáncer, cancerología. Eso afecta y pone en riesgo y agrava el tema de salud y lo pone más próximo a la muerte. Luego, ese es el aspecto central. Entonces tenemos varias discusiones, pero como por razones de tiempo, habría que mirar si afectaba esa propuesta a la ley 91 y las conquistas de la ley 91 que rige el régimen especial. No las afecta. 2, afectaba el acuerdo 05 del 2022 que mejoraba ostensiblemente la contratación. No la afecta, la supera, y en este caso faltan varios detalles, pero uno muy importante ya lo incorporó el gobierno, y es que si usted pasa a contratar ya no 10 uniones temporales o 3.000 entidades que subcontratan a las 10, sino a 3.000 entidades, porque va a contratar directamente con las especialidades, igual que en la salud y la seguridad del trabajo, pues usted va a tener que tener una capacidad mucho mayor para pagar oportunamente a tiempo, girar los recursos y asegurarse que realmente el servicio se prestó. Y para eso necesitamos incluir a la ADRES, que es una entidad que tiene apoyo de inteligencia artificial para pagar a una multiplicidad de entidades de manera a tiempo y, por supuesto, controlando que lo que realmente se hizo y se prestó como servicio al paciente realmente se hizo y se le pueda pagar. Ya se ha incorporado la ADRES, que para nosotros es muy importante, y ahora el Comité Ejecutivo de FECODE y la Junta Nacional tendrán que mirar dos cosas: mayor control para la FIDU previsora. Lo de ADRES es muy importante, pero cómo aumentar las auditorías, la interventoría y el control, especialmente de los maestros y maestras, por parte de frente a la FIDU previsora, pues que sigue siendo, por temas de ley 91, sigue siendo la que administra. Y en segundo lugar, cómo va a ser la aplicación de manera progresiva del nuevo ajuste a partir del 1 de mayo, en qué tiempo se van a hacer cada una de las cosas que están en este ajuste al modelo. Muy importante, y eso es un golpe contra la corrupción, porque la plata no se sabía, al igual que lo que acaba de decir Edilma. ADRES giraba 88 billones a la CPS y de ahí para adelante en caja negra porque no se sabía qué estaba pasando. Aquí lo mismo, se gira la FIDU previsora y de aquí para adelante no se sabía qué estaba pasando. Es control sobre nuestros recursos, sobre el patrimonio público de los maestros y, por supuesto, lo que destina el gobierno al Fondo Nacional de Prestaciones. Entonces, muy pendientes, próximo martes, Junta Nacional, estaremos deliberando y tomando las respectivas conclusiones. Entonces, abrazos a todos y todos. Gracias, Miguel, por esa intervención. Y bueno, seguimos, Martica, con... Bueno, Miguel, muchas gracias. Y también a la doctora Edilma. Bueno, antes de eso, hacer una invitación para el lunes 18 de marzo a las 9:30 de la mañana, una audiencia pública
que se relaciona con el cambio de la hora a la relación a la audiencia pública al proyecto de la ley número 216 del 2023 en el Senado, 339 del 2023, Cámara, por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones y sus acumulados. Proposición número 27 de fecha del 21 de febrero del 2024. Lugar, recinto de sesión, comisión séptima del Senado, piso 3, edificio nuevo del Congreso. Así es que los esperamos para escuchar esta audiencia pública, lo relacionado con la salud, que es muy, muy importante, Rochi, y además de nosotros, Rochi. Claro, a nosotros nos toca desde las veedurías de salud, desde los que estamos como representantes en el sindicato, de los que estamos activos, hacer una pedagogía acerca del nuevo modelo de salud, porque lo importante, como lo decía Miguel, es que se termine esa tercerización en las cuales se pueden desviar fondos, ¿sí? Entonces, bueno, y una invitación para todos. Claro que sí, Rochi, y seguimos con la nota del director. Usted no sabe. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Bueno, entonces invitamos a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente y nuestro querido director. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula ¿Usted no sabe quién soy yo? Uno de los ejes fundamentalistas del fascismo es la violencia con la que pretenden humillar y arrodillar a los hombres y mujeres en cualquier situación laboral o de mando. En menos de 15 días hemos visto esa expresión violenta de parte de miembros del Estado contra las mujeres. Precisamente en el mes en que se reivindica a las mujeres trabajadoras, luchadoras, madres, hijas, secretarias, aseadoras, cocineras, mamposteras, pintoras, profesoras y muchas más que deben dejar a los hijos en la casa, colegios, jardines y hasta encerrados en habitaciones para tener que ir a trabajar, ya que el trabajo del hogar no tiene reconocimiento y se debe complementar el salario para mantener los gastos del mercado, arriendos, el estudio que no alcanza con los sueldos tan bajos para la economía familiar. La expresión de violenta del alcalde Carlos Fernando Galán, quien al parecer quería enviar un mensaje de ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben con quién se están metiendo, como es la costumbre de los hijos de politiqueros levantados en la corrupción. Al parecer, quiso enviar el mensaje de su pensamiento violento, machista, en el marco de sus alianzas con el fascismo, para dar la orden a la fuerza pública, a la policía, que agrediera la marcha pacífica, folclórica y cultural en la que se reivindicaban los derechos de la mujer, entre los que están la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de marchar. Otro violento con las mujeres es J.P. Hernández, un abusivo, provocador, colado en el Senado de la República, personaje siniestro que ha invitado a armarse para iniciar una guerra civil, personaje que no tiene una tesis para rebatir las discusiones del Senado, no tiene conocimientos para dar un debate de altura en salud, economía, como se requiere en el Senado. Entonces, para tapar su ignorancia, usa un lenguaje agresivo, provocador y con su celular listo para grabar, para hacer bullying a quienes quiere humillar, para congraciarse con sus amos del centro democrático. Ese personaje sí es de los clásicos leguleyos, vendido al mejor amo del pantano fascista, sin conciencia, sin moral, hace el trabajo sucio de sus amas del Senado Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes aupan y lo felicitan por sus actuaciones. Saben del traidor que pueden utilizar para esos menesteres por unos likes más.
Este sujeto, con el machismo a flor de piel, ha violentado a la presidenta del Senado, la provocó. La senadora, como cualquier humano, cayó en la trampa del lobo uribista. Se ve en la imagen cómo tenía todo planeado para despotricar de la senadora del pacto histórico. Su tarea en el Senado es esa: no ir a debatir, sino a sabotear, como es la misión encomendada por Álvaro Uribe Vélez a sus huestes fascistas del Senado, para no permitir los debates con argumentos y sustentaciones teóricas, con cifras económicas, para poder manipular la verdad sobre las reformas, para poder pasar como pobres hombres sufridos sin nadita que comer, sino solo las EPS, a Reficar, a Odebrecht, a Audineim, a la SAE y a 6.402 desaparecidos. Afortunadamente, la valentía de las mujeres ha denunciado las agresiones de que fueron víctimas el 8 de marzo por parte del alcalde Galán. Las mujeres ya no tienen una venda en los ojos, mucho menos en la boca, para reclamar y defender los derechos de la mujer trabajadora. Estas actuaciones violentas del alcalde se juntan con la orden de austeridad, una austeridad que en la educación se ve reflejada en el PAE, en el Plan de Alimentación Escolar. Los alimentos que llegan a los colegios no son de calidad, sin mucho valor nutricional. Es una austeridad orientada a no generar empleo, a no desarrollar economía. Está orientada para desestabilizar el gobierno nacional, tarea que junto con otras alcaldías y gobernaciones fascistas tienen este propósito. Orden dada por Valgalleras, Uribe, Gaviria, todos aquellos que han vivido de la corrupción y ven en estas manifestaciones de cambio el riesgo de perder sus negocios. La agresión a las mujeres son el ejemplo de quienes han gobernado, oprimiendo las libertades de los trabajadores y trabajadoras. No permiten el cambio. Les duele que las mujeres tengan voz, voto y mando. Pero el cambio sigue. El cambio es bueno y entre más agresión se dé, confirma que tenemos la razón. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Gracias a ti, Jairo. Bueno, Rochi, ¿con qué seguimos? Un tema muy relevante también. Tienes toda la razón, Martica, un tema muy relevante y que definitivamente nos toca salir el 9 de abril a luchar por esa reforma de la salud y bueno, por todo lo demás que se nos vino con este gobierno, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos por los caminos de Sócrates, Zenón de Lea, el filósofo de las paradojas, con William Fernando Puentes, asesor Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz, docente de la SED. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Por los caminos de Sócrates hablaremos de Zenón de Elea, el filósofo de las paradojas. Nuestro filósofo de hoy nace en Elea, en la actual Italia, hacia el 495 a.C. y muere hacia el 430 a.C. Es el último representante de la escuela eleática. Fue discípulo de Parménides, con el que se traslada a Atenas a mediados del siglo V a.C., donde conoció a Sócrates, según testimonio de Platón. De su libro en prosa sobre la naturaleza, se conservan 5 fragmentos encontrados en el comentario que hizo Simplicio a la física de Aristóteles. El escrito de Zenón se dividía en varias partes, a las que Platón denominó logoi o argumentos. Cada una de ellas presentaba hipótesis o premisas de sus adversarios, en las que los reducía al absurdo para demostrar sus tesis. ¿Qué podemos decir de su filosofía? Se caracteriza por la defensa de las tesis de su maestro Parménides. Zenón fue el creador indiscutible del razonamiento paradójico, que con argumentos demostraría que lo que afirma una persona no es verdad. A esto lo llamó las confutaciones. Sus principales tesis filosóficas son: primero, contra la pluralidad como estructura de lo real, citados por Simplicio;
Si existe una pluralidad, las cosas serán también grandes y pequeñas, tan grandes como para poder ser infinitas en tamaño y tan pequeñas como para no tener tamaño alguno. Si el ser no tuviera tamaño, ni siquiera sería. Segunda, sobre el movimiento. La imposibilidad del movimiento se deduce que el móvil que se desplaza debe llegar primero a la mitad del trayecto antes de llegar a su término. En una carrera, el más lento nunca será alcanzado por el más rápido, ya que el que persigue al otro siempre debe comenzar por alcanzar el punto del que ha partido el primero, de modo que el más lento siempre tendrá alguna ventaja. Hoy conocemos sus argumentos a través de aporías o paradojas con las cuales intentaba desacreditar las sensaciones, ya que Zenón era fiel a la creencia de que el universo o el ser es una sustancia indiferenciada, simple y única, pese a que pueda parecer diversificada para los sentidos. Las más célebres de ellas, a propósito del movimiento, es la de Aquiles y la tortuga, que demuestra que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga en una carrera si le ha concedido una ventaja inicial. Datos conocidos gracias a los comentarios de Platón y Aristóteles. Además se comenta que la famosa ironía socrática se alimentó del pensamiento de Zenón. Otras paradojas que hacían doler la cabeza de quienes trataban de comprenderlas, según Aristóteles, fueron la paradoja de la flecha, que trata de demostrar que un objeto en movimiento se halla realmente en reposo, y la paradoja del estadio, que entre dos objetos que se desplazan a la misma velocidad, uno recorrerá el doble distancia que el otro. Este argumento, como muchos otros de Zenón, se proponía demostrar la imposibilidad lógica del movimiento. Dado que los sentidos nos llevan a creer en la existencia del movimiento, los sentidos son ilusorios y por lo tanto no existe ningún obstáculo para aceptar las inverosímiles teorías de Parménides de otra forma. Curiosidades de Parménides. El filósofo murió al querer liberar a su patria del tirano Nearco, que ejercía un poder absoluto y opresor. Una anécdota tan famosa como improbable refiere que Aristóteles, no sabiendo refutar con razones los argumentos de Zenón, se levantó y se puso a andar, de donde habría surgido la conocida frase: el movimiento se demuestra andando. La misma historia se atribuye a Diógenes el Cínico frente a un discípulo de Zenón, al que ridiculizó no solo andando, sino marchándose y dejándolo plantado. Según otras versiones, sin embargo, el duelo dialéctico terminó en tablas, pues Zenón argumentó que, con su acción, Aristóteles no había demostrado el movimiento, únicamente lo había mostrado. Los razonamientos de Zenón toman fuerza realmente en la coherencia del razonamiento. Además, constituyen también el testimonio más antiguo que se conserva del pensamiento infinitesimal, el cual sería desarrollado siglos después en la aplicación del cálculo infinitesimal, una matematización de la cual era ajena a Zenón, evidentemente surgido gracias a Leibniz y Newton. Frases célebres de Zenón de Elea. El objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza. En silencio, escucho las imperfecciones de otros hombres y encubro las mías. El hombre avaro es como el suelo árido y arenoso del desierto que absorbe toda la lluvia y rocía con codicia, pero no produce hierbas o plantas fructíferas para el beneficio de los demás. Y para practicar les dejo esta perla. La pasión es una emoción del alma opuesta a la recta de la razón de la naturaleza. Hasta la próxima. Bueno, y esto fue Por los caminos de Sócrates. Martica se nos fue. Martica. Ya Hola, llegué, Martica. ya llegué, Okay. Rochi. Sí. Listo. Ya llegué, Rochi. Bueno, Rochi, antes para finalizar,
pues entonces vamos a primero invitar nuevamente a Miguel Ángel Pardo Romero, y vamos a enviar unos saluditos a todos los que nos están siguiendo, nos están acompañando y nos están dejando sus comentarios importantes. Bueno, y saludamos a Henry Bocanegra Costa, Olegario Ordóñez Díaz, Marlene Torres, Luis Armando Sanabria, Claudia Díaz, Edinildo Balseiro, Laura Fonseca Sánchez, Sonia Fombe, Laura Fonseca, María Elena Figueredo, Luis Alberto Cardoso, Leopoldo Duarte, Marlene Giraldo, a Mariela Vázquez, a Mereno Miguelor, a Diana García, a Boy Eibal y a todos que nos están escuchando. Bueno, y también pues Miguel, nuevamente como para ya ir cerrando en este... Permita, pero veo que ya entró nuestro secretario general de la ADE, ¿Sí? Andrés Bayón. Bueno. Bueno, Miguel, gracias. Andrés. Marta, buenos días. Buenos días, Andrés. Hola, Marta, buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a nuestro intérprete en lengua de señas. Y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. En el informe de hoy quiero comentar muy rápidamente un asunto que nos tiene bastante preocupados. Tiene que ver con el asunto de la formación docente para los maestros y maestras del distrito. Tenemos dificultades, es un derecho que ha empezado a ser negado por parte de la Secretaría de Educación y ya voy a explicar en detalle qué es lo que acontece. Primero quiero comenzar señalando que la formación docente nosotros la concebimos como derecho, así quedó consignado en la política pública de formación docente del distrito, y parte del derecho a la formación docente son las comisiones de estudio. Ese es el problema, están negando las comisiones de estudio remuneradas en el distrito capital. Ese es un pulso que ganamos como organización sindical. Es necesario hacer memoria de este asunto. La resolución 1298 del 2012, que es la que reglamenta las comisiones de estudio en el distrito capital, fue un logro de la organización sindical. Aquí está ocurriendo algo, y es que la administración actual está queriendo entrar con el pretexto de revisar, están queriendo desmontar ese logro que es la resolución 1298 del año 2012. Porque, bueno, es una conquista a todas luces en la ciudad. En las demás entidades territoriales no gozan, no disfrutan del derecho a las comisiones de estudio tal y como las tenemos en la ciudad de Bogotá. Nosotros partimos de un principio, es que, y lo hemos dicho en diferentes espacios, a mayor grado de formación de los maestros y maestras, mayor nivel cultural, mayor nivel de ingresos y por lo tanto mejor calidad de vida. Eso en la parte personal y profesional, y de otra parte pues mayor calidad de la educación, bueno, usando el término calidad, pero una calidad, una educación digna para nuestros estudiantes por la vía de que sus maestros se beneficien de esta formación. La negación del derecho en Bogotá tiene una relación amplia con algo que ya se había mencionado en la primera parte de este programa, y tiene que ver con la validación y la supuesta estabilización de plantas docentes, que diría yo es más una inestabilización, una inestabilidad que tiene que ver con que la administración distrital está diciendo que no hay disponibilidad de planta docente en este momento en la ciudad para cubrir novedades administrativas como las que se generan por cuenta de darle concepto favorable a un maestro para su comisión de estudios. Cuando alguien entra en comisión de estudios deben poner un docente provisional a cubrirlo. La administración distrital dice que la disponibilidad de planta que cubre acá con recursos propios no es infinita y que ya llegó a su límite. Y entonces están argumentando que no hay maestros disponibles porque los colegios nuevos que están entregando necesitan docentes.
Alrededor de 350 docentes han sido vinculados en los 6, bueno, casi 400 maestros en los 7 colegios nuevos que han abierto recientemente en la ciudad. Y dicen que van a entregar otros a partir de julio y que por eso están reservando la planta docente. Este es un problema grave que viene desde el mes de diciembre. Para la audiencia que no conocía estas cifras, lo siguiente. Desde el mes de diciembre se empezaron a acumular las solicitudes de comisiones de estudio. Unas 16 o 18 en el mes de diciembre, no se resolvieron, se acumularon con las de febrero, llegó al número de 30 en febrero, 30 negadas, acumuladas. Y se juntaron con otras solicitudes, tenemos 35 solicitudes de comisión de estudio para el mes, tuvimos, porque el CASE, la sesión del Comité Académico de Comisiones de Estudio fue el pasado jueves. Tuvimos 35 solicitudes. De esas 35 solicitudes, 34 para doctorado y una para un programa de profundización en inglés. De las 34, 25 nuevas solicitudes y 9 solicitudes de prórroga. Entonces la Secretaría de Educación dice, no, de esas 34 solicitudes solamente podemos conceder 2. Imagínense ustedes, dos apenas de 34. Entonces, tuvimos un debate muy fuerte solicitando lo siguiente. Tuvimos el debate diciéndoles, ustedes no están haciendo una verdadera revisión de la planta, porque no están diciendo cuántas comisiones terminan ahorita en abril, cuántas terminan en marzo, cuántas en abril, cuántas en mayo. Sí. Entonces, logramos que al menos 2 más fueran concedidas porque eran solicitudes para pasantías internacionales. Entonces, al final se concedieron 4 de 34 solicitudes para doctorado. Es una expresión realmente triste y lo peor es que la Secretaría de Educación termina diciendo vamos a notificarle a los maestros que ya les son negadas sus solicitudes. De diciembre acá veníamos logrando que se les aplazaran las solicitudes, que no se las negaran de entrada, sino que les aplazaran para que posteriormente, sobre la base de la revisión de planta docente, de disponibilidad de planta, se les concedieran. En este momento dijeron no, se las vamos a negar, lo que implica volver a hacer todo el trámite ante sus universidades, todo el papeleo, y es una cuestión realmente engorrosa. Entonces concluyo con lo siguiente, Marta, y es, nosotros detectamos en esa actuación de la Secretaría de Educación una decisión deliberada de cercenar las comisiones de estudio. Ni siquiera están haciendo los análisis de disponibilidad de planta docente para ver cómo le solucionan a los maestros o maestras que hacen solicitudes de comisiones de estudio. Lo que está ocurriendo, Marta, es que les están generando más problemas. El comité de comisiones de estudio no se volvió algo para solucionarle la vida al maestro que está estudiando, sino para generarle más problemas. Entonces, concluyo diciendo que el llamado a estos compañeros que son comunidad académica, que es algo que tanto hemos peleado, que son comunidad académica, pues a que nos pronunciemos, porque no puede ser que la austeridad fiscal, este problema de las plantas docentes y esta decisión de la Secretaría de Educación de terminar ese gran logro de la organización sindical, no podemos permitir que eso termine y debemos hacer un fuerte y enérgico pronunciamiento sobre el particular. Sí. Gracias, Marta. Sí, Andrés, qué pena contigo, pero es que el tiempo es muy corto. Lo sé muy bien. Muchas gracias a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana. Buen día para todos. Bueno, a ti, Andrés, muchas gracias. Bueno, Rochi, antes de seguir con lo último, un abrazo muy fuerte a una mujer representante del Chocó, que fue rectora, docente, tanto de la parte rural, de zonas lejanas de Quibdó, a la profesora Lucy Díaz, que está conectada en el programa desde la querida región muy bonita del Chocó. Bueno, Rochi, seguimos. Bueno, Martica, sí, vamos con Encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida, Jimeno Fuentes, jefe de turismo de Canapro. Encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida. Sí, vamos con Solidaridad que hace vida. Jimeno, vamos con Jimeno Fuentes.
Un fraterno saludo para todos los que participan de este programa. Gracias por invitarnos a compartir las buenas noticias del Departamento de Recreación y Turismo de la cooperativa Canapro. Comentarles que la cooperativa mantiene un detalle especial por el tema de su cumpleaños. Todos nuestros asociados se les aplica un descuento especial para una reserva que se disfrute estrictamente en el mes del cumpleaños. Todos los que cumplen, por ejemplo, ahora para el mes de abril, pueden hacer la solicitud cualquiera de los días del mes de abril y se les aplica un súper descuento por el cumpleaños en cualquiera de nuestros centros vacacionales. Segundo comentario que quiero plantearles es que la cooperativa también tiene un descuento para las reservas que se hacen entre semana, de lunes al viernes en temporada baja. Les hacemos el 50% de descuento en alojamiento y en el servicio de la piscina. También comentarles que en nuestros centros vacacionales estamos desarrollando una actividad especial en conmemoración, por ejemplo, ahora que pasó el sábado pasado el Día Internacional, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hicimos una feria empresarial. En el día de hoy vamos a hacer un acto especial en conmemoración del Día de la Familia, de los casados. Entonces la invitación es a que hagan sus reservas para los centros vacacionales, que tenemos sorpresas interesantes para que su estadía en el centro vacacional sea mucho más placentera, tengan momentos memorables en nuestros centros vacacionales. También comentarles que tenemos programas para hacer turismo nacional o turismo internacional. Por ejemplo, para mencionar un programa especial, tenemos para junio el programa de Verano en Europa. Es un programa súper bonito, tiene unas ventajas, tiene unas cosas muy favorables. Primero, coincide con el inicio del verano, es una época muy bonita para poder disfrutar del viejo continente. También nosotros incluimos un desayuno buffet, donde en ese desayunito quedamos muy bien para que podamos disfrutar de todas las visitas de todo el día. También nosotros hemos tomado la decisión de organizar un plan que incluya 7 países que valen la pena visitar. Esta información, digámoslo así, que como es un viaje de varios días que requiere un poquito más de información, este tipo de información sí es mejor que la recibamos en nuestra sede principal de la cooperativa. Para hacer las reservas de los centros vacacionales tenemos habilitado una extensión, es el PBX de la cooperativa, extensión 7098. Para ya los programas de turismo nacional o internacional, sí es mejor que vayan a la sede principal. Muchas gracias por permitirme contarles estas cosas del Departamento de Recreación y Turismo. Que tengan una bonita semana. Muchísimas gracias a Jimeno por acompañarnos en este espacio. Sí, Rochi. Bueno, y también pues queremos invitarlos a todos a que sigan la audiencia en el Magisterio al Día, otro programa que se presenta relacionado con la parte educativa y los demás aspectos importantes a nivel educativo, social y económico. ¿Qué se va a tratar, Rochi? Se va a tratar el impacto de la violencia intrafamiliar en la vida escolar. Se va a dar un informe de FECODE y se va a hablar acerca de la evolución de los aportes realizados a Colpensiones en docentes del 2277 del año 79. Los invitados van a estar María Cristina Orozco, Endri Torres,
Alexandra Pontes, Miguel Ángel Pardo, Claudia Galeano y Joseph Diles, máster en programa de neurolingüística. ¿Cuándo? Ahorita, a las 11 de la mañana. Bueno, no nos lo podemos perder, entonces estaremos ahí muy atentos a este programa y hacer la invitación a todos nuestros compañeros y amigos para que los sintonicen a las 11, ¿no, Martica? Claro que sí, Rochi. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro y en lengua de señas a Carlos que nos está acompañando en este momento. Y recuerden, Rochi, que todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook Live de Renovación Magisterial. ¿Quién les habló? Rochi. Rocío Porras y Marta Liliana Fuentes. Un fuerte abrazo y toda la buena energía para la nueva semana que llega. Hasta luego, Rochi. Bueno, hasta luego, Martica, hasta luego allá, Carlitos, todos, y muchísimas gracias por la sintonía. Hoy tuvimos bastante sintonía, entonces muchísimas gracias. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.